Regresamos a 55 minutos. Esta noche mi invitado es el coronel Pedro Julio Goico Guerrero, abogado por demás, quien viene en compañía de su también abogado Manuel Sierra. Este dúo esta noche van a contar su verdad, la verdad de Pepe Goico, un hombre de quien se dicen muchas cosas y que genera muchas pasiones, pero que con nadie o a nadie deja de manera inerte. Pepe, buenas noches. Manny, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Yulisa. Gracias por tu invitación. No, gracias a ti. Aquí que accediste. Estamos, sí. Espero que sea la única y la última. La única y la última. Y vaya a la televisión. Tu única y última vez que vas a la televisión. Bien, entonces vamos a eficientizar. Peleando esto, ¿no? Peleando eso, por supuesto. Pepe, ¿qué ha sido de tu vida en estos 18 o 19 años? Me fui a España en el 2004. Fui a hacer mi doctorado allá y una maestría. La realizamos, regresamos en el 2009. Regresamos en el 7, pero hasta el 9 no presenté tesis. Ya finalmente eso concluido. Vinimos aquí y enfrentamos un proceso que todo el mundo conoce, que en una mente enferma de un ministerio público solamente podía meterme en ese expediente. Y salimos de eso también airosos, gracias a Dios, en una justicia que yo no la controlaba. Y continuamos haciendo vida al lado de don Hipólito, como siempre. Y desde el primer momento nunca abandoné mi proceso del abuso, el maltrato y la vejación que se hizo, no conmigo, con muchos oficiales, que fueron expulsados en el 2004. Y se cometió también otro elemento grave, que solamente Trujillo lo había hecho, que era el proceso de degradación, degradar oficiales. Eso jamás se había visto en la época de Trujillo. ¿Por qué se degradaron? Lo hizo. Aquí degradaron oficiales, los maltrataron, votaron fuera de la ley, en el sentido de votarlo, pensionaron personas que no estaban calificados para hacerlo, ¿no? Porque hay un formato de ley que es el único que hay que cumplir. Y entre eso estaba yo, y yo nunca abandoné el proceso, nunca. Lo que pasa es que, como te contaba previamente a salir al aire, yo fui exitoso en la medida que yo le di el frente a las cosas. Yo tengo 2 hijos y una niña hembra, 2 hijos varones y una hembra, de los cuales mis 2 hijos, tengo uno que vive en Estados Unidos y el otro vive aquí. Y recuerdo que con todo este proceso, ¿no?, me preguntaron, papi, ¿tú te vas a quedar callado? Digo, bueno, mi hijo, me dice, mira, esto me lo dijo el más chiquito, el que está en Miami. Chaguito. Me dice, mira, yo y mi hermano estamos seguros de ti. No tenemos duda de quién eres tú. No tenemos duda. El problema ahora es que tu hermano y yo tenemos familia, tenemos suegro, tenemos suegra, tenemos amigos, tenemos una hermana. ¿Qué tú le vas a dejar en video? ¿Qué tú le vas a dejar de este proceso ahora? El silencio tú le vas a dejar. Y me dijo esta palabra también, el varón, el más grande, me dijo, papi, el que calla otorga, el que calla otorga. Y por nosotros tú puedes salir todos los días en televisión, no tenemos problema. Pero eso que te está diciendo mi hermano es la realidad. Y entonces yo decidí salir. Y yo no voy a callar, no voy a callar. ¿Por qué tengo que callar? Porque yo no he hecho nada aberrante ni fuera de la ley, sino un reclamo que estoy haciendo, de lo cual todos mis reclamos han sido en base a sentencia. Te han hecho varios programas de televisión justamente por eso, no sé, a la personalidad, al mito de Pepe Goico, al coronel Pepe Goico, a la persona o a una de las personas más cercanas al expresidente Hipólito Mejía. ¿Tú crees que te han pasado factura por eso? Puede ser, pero yo la asumo. ¿Tú la asumes? Yo la asumo, yo no tengo problema. Si me han pasado factura por tal lado de Hipólito Mejía, yo no tengo inconveniente. Han pasado procesos, ejemplo, que yo iba a invadir Haití,
Sí. en la campaña del 2012 para hacerle un daño a él a su campaña. Han habido mil cosas, pero de yo asumirla, no sé si es bien ahora o al final, pero yo hoy te quiero dar una primicia que tiene 20 años callada. 20 años callada. Hay un proceso que el mundo entero conoció, que fue el caso Van Inter. Van Inter, claro. Van Inter. Donde te pegaron una tarjeta, tío. Claro, Decían un que era caso tuya, la enorme Pepecar. que conllevó miles de tinta en papel. La suerte que no había en esa época el estercolero de las redes. No había ese proceso. Ni gente que se apandillan y se sientan, parece que en letrinas o en el inodoro a escribir en el Twitter. Y eso le genera un problema físico, mental muy difícil cuando lo están haciendo de esa área. Y yo quiero mostrarte y mostrarle al país que de ese escándalo que se hizo con esa sentencia, Con la tarjeta. con la tarjeta, la Pepecar, 20 años cargando yo la Pepecar. Yo quiero que tú sepas que la sentencia de ese caso tiene 3 páginas. Yulisa, mira, 3 páginas. 1, 2 y 3, mira, 3 páginas tiene eso. De lo cual, la sentencia, en un único párrafo, no se atrevió el Ministerio Público, el Procurador General de la Corte, no se atrevió a apelarlo. No se atrevió. No se atrevió. ¿Quién era el procurador de la Corte en ese momento? Desconozco en ese momento. ¿Quién era el No fiscal tengo el en ese nombre. momento? Cuando te diga la fecha quizás podamos saber. Pero déjame leerte el cuarto enunciado de la sentencia. Declara que el examen de las piezas y documentos que integran el expediente se desprende que en la especie estamos ante un proceso de naturaleza eminentemente civil y que no ha surgido a juicio de esta Corte elementos que hagan presumir la comisión de alguna infracción a las leyes represivas de la República, sea de naturaleza correccional o criminal. En consecuencia, procede a enviar a la parte ante la jurisdicción civil correspondiente y dispone que de conformidad como lo establece el artículo 8 del inciso 2, letra A de la Constitución de la República, la puesta en libertad del recurrente señor Pedro Julio Goico Guerrero. Es decir, demanda en cobro. Es decir, de un escándalo, de una tarjeta que yo ni la vi, ¿De y que dónde? hubiera un usuario de ellas, usuario de una de ellas, de la que yo no la tenía, Porque ni la tuve. Eran más de una. Bueno, era una, Era una. porque la mía yo no la tenía. ¿Quién usaba la segunda tarjeta, Pepe? Un expresidente también. ¿Quién? ¿Quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández tuvo una PPK Tenía una Pepecar. y la usaba. No una Pepecar, no una Leonel Car. Una Leonel Car. Sí, una Leonel Car. Eran 2 tarjetas. que Una dieron. tarjeta. Era una. Una tarjeta. Y la tenía el presidente Fernández. La tenía el presidente Fernández y la administraba un general en ese momento. ¿Qué general? Aquino García. Aquino García era el verdadero dueño de la tarjeta. No sé si era dueño o no dueño. ¿O era Pero quien usaba los la tarjeta? Los estados de cuenta de consumido están ahí. Bien. Entonces yo he tenido que cargar 20 años con eso, yo y mi familia. ¿Y cómo salta de ser el presidente Leonel Fernández a quien el Van Inter le asigna esa tarjeta y de ser el general Aquino quien la usa? ¿Cómo se traslada todo eso a Pepe Goico? Porque Bueno, dijeron hasta que tú compraste un helicóptero. Porque acuérdate que un helicóptero que me hubiera gustado tenerlo, pero no lo tuve. Ni me senté en él, ni lo volé, ni sé de qué coloré, ni nada de eso. Pero eso fue otro expediente. También, cuando regresé de España, que la sentencia está aquí. ¿Qué dice la sentencia de la PPK, del colibrí? Déjame leerte algo en negrita y subrayado. El tribunal en negrita y subrayado. Dice. En negrita y subrayado. Entonces aquí debajo, negrita y subrayado aquí. Sí. Tercer párrafo, dice. Déjame leértelo. Aquí déjalo no que lo es. lea ella. Dice, a quien no se le pudo probar los hechos imputados, los que solo existieron en la mente del acusador recurrente.
¿Quién era el acusador recurrente? El fiscal Hernández Peguero, el fiscal del distrito. Solamente una mente perversa, como la de ese señor, que corre muchísimo en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional, tú sabes que además tiene 2 pasillos en los laterales, no tiene pasillo en el centro. Todavía está dando brincos en la butaca, para que no lo vieran. Y eso dijo el tribunal, tampoco fue apelada. Mira ahí la certificación de no apelación. No apelaron ninguna de las dos Ninguna de las dos, mira sentencias. las 2 certificaciones. Entonces, ¿a qué tú le atribuyes toda esa información que se hizo escandalosa en aquel momento? Que si había una tarjeta presidencial que la utilizaba el jefe de la avanzada del presidente, que eras tú, que si se compró yo quiero un que tú helicóptero cambies con ese eso término. mismo. Una tarjeta presidencial que yo no la tenía. No, está digo demostrado ahí. lo que se decía en ese momento. Bueno, no digo que tú lo tenemos tuvieses. 20 años diciendo, todavía ese grupo de pandilleros que se apandillan, hombres y mujeres, y salen en el estercolero de las redes, todavía la mencionan. Pero está ahí. ¿Tú entiendes? Pero yo he tenido que pasarme 20 años con esa carga ahí. Y hoy decidí enseñarte algo a ti por primera vez de una sentencia que tiene 20 años. 20 años tiene esa decisión. ¿Por qué tú nunca habías hablado de eso, Pepe? ¿Por qué tú no Bueno, has defendido porque, tu honor? Tú mismo acabas de decir, tú tienes bueno, hijos. Es que ¿No te las resonaba posiciones de eso? un Pepe Estado, las Goico, posiciones Pepe de un Goico, Estado ha Pepe tenido que Carlos. guardar. Hay que guardar. Te pidieron Todo en no se algún, puede decir. en algún momento. Pero ya ahora lo voy a decir. Ya lo dije, te lo dije hoy. En algún momento te pidieron que. Yo espero que me hiciera- cambien el nombre de la tarjeta ahora. ¿Y cómo se llame? No sé cuál lo voy a decir. Aquí no cae. En algún momento te pidieron que hicieras silencio, que no hablaras a medios de comunicación, que no refutaras lo que se decía. Recordemos que este proceso pasa en el periodo de Hipólito Mejía. Así es. 2000-2004. Hipólito Mejía en su reelección pierde de Leonel Fernández, el dueño de todo este proceso. El dueño del proceso. O sea que Entonces, detrás de todo esto, No, yo tranquilo me fui a Estados Unidos, a España, a estudiar tranquilo allá, y bien. Y eso quedó ahí para la historia. ¿te sentiste abatido en algún momento? No. ¿Te sentiste derrotado, A mí nadie me dobla. desacreditado? No, a mí nadie me dobla. Yo no me doblo. Pero te hicieron... Primero no he dado el pleito, ni me doblo. Soy leal y soy amigo de los amigos. ¿Y cómo se siente ser tan cuestionado? Un país entero cuestionando. Bueno, pero ¿cuestionado por quién? ¿Tú me has cuestionado? No, yo no. Entonces, ¿quién es que me cuestiona? ¿Quién? ¿Quiénes te cuestionaban Bueno, en aquel un momento? sinnúmero de fábulas, un sinnúmero de cuentos y hay que decir, como decía el Quijote, Pancho, Sancho, parece que estamos haciendo ruido. Eso es todo. Pero, mira, ahora en este proceso de la decisión, que me convertí en número 1 en las redes. No. Los boots me convirtieron en número 1. ¿Y quién usa boots aquí? No sé. Eso se usa. Eso se usa. Ahora, yo sí sé que fueron los boots que me hicieron número 1. En tu, porque tengo el propio, informe. en tu gobierno, que conste. Bueno, en el gobierno de Luis Abinader, en el que yo, con mucha humildad y con mucha dedicación, hice el esfuerzo para que él fuera presidente. Y no tengo inconveniente en decirlo y sostenerlo eso en el tiempo. Y defender íntegramente lo que es todo su proceso de 2 años. Antes de irnos a la pausa, te quiero hacer una pregunta para cuando regresemos. Quiero que me hables del cheque de los 4 millones de pesos, de si te pensionaron, si no te pensionaron, si te pagaron durante todos esos 18 años, si no te pagaron, y quiero emplear tiempo en eso. Okay. Pero antes, hace pocos meses se habló de que hubo una filtración de información con la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y se mencionó tu nombre en ese, digamos que fue un comentario de algunos días. Tú Bueno, no dijiste nada en no aquel lo momento. hizo la amiga Jenny Berenice, no lo hizo. No lo hizo la Procuradora General, ni lo hizo el Procurador
del PECA, Camacho, lo hizo la misma pandilla, porque es una pandilla que se agrupan. Parece que ellos tienen un medio básico, ¿verdad?, que se transmite la información. Un ejemplo, y es muy simple, la documentación que solicitó una de esas pandilleras, se le envió a un sinnúmero de periodistas para que la sacaran porque no salía, es decir, quedó estancada. Porque la ilegalidad, bueno, no quiero irme más allá de lo que tú dijiste cuando volvamos de nuevo al programa. No, dime, ¿por qué la ilegalidad? Se apandillaron, no salía lo que le mandaron, entonces ella comenzó a enviárselo a periodistas, a ver si lo sacaban. Y no salía, porque hay un marco legal primero sobre lo que le dieron, que es todo ilegal. No puedo afirmar que se lo dieron con condiciones de que ella quedara mal o bien, o que había situaciones que no la manejaban. Tengo entendido que le dieron todo, pero ella saca lo que a ella le conviene. ¿Por qué? No, ese es su estilo. Ese es su estilo. Es que ese es el estilo de la pandilla. Una pandilla que se aglutinan, se agrupan y arrancan. Si a eso fueron los que me hicieron stream en las redes, yo estoy feliz. Mientras no sean gente, seres humanos normales, con mucha humildad, periodistas serios, que lo hay muchos, pero es una para mí. Hay muchos, en sentido general, el periódico Acento, Fausto Rosario, la gente del Sol de la Mañana, la gente de la 101, ¿cómo se llama ese programa? El Gobierno de la Mañana. Sí, hay muchos programas serios que no juegan a la pandilla, Entonces, ese es el problema de la pandilla. Hay una pandilla entonces detrás. Yo quiero que tú me hables del cheque de los 4 millones de pesos. Si es verdad que te deben dinero todavía, si es verdad que no te pagaron un salario de coronel durante 18 años, y quiero saber por qué. Y si es cierto que se emitió un decreto que nunca se registró para sacarte y que todo esto se debió a una componenda política. Pero quiero que tú me respondas después de la pausa. Continuamos en 55 minutos. Pepe Goico, el general Pedro Julio Goico Guerreros y su abogado Manuel Sierra están aquí esta noche con nosotros. Pepe Goico nos cuenta su verdad. Un hombre de quien se dicen muchas cosas, de quien han habido, digamos que, historias famosas. Y él dice que gracias a Dios que no fue en la era de las redes sociales. Yo creo que tú tienes razón con eso. El cheque de los 4 millones de pesos que se ha publicado, que se ha circulado, donde se ha dicho que es sueldo, que no es sueldo, que es liquidación, que es indemnización, que te ascendieron a general. ¿Cuál es la verdad detrás de toda esta información, Pepe? Mira, yo tengo toda la información, pero sería injusto de mi parte no darle la oportunidad a Sierra, que comenzó. Es quien ha llevado todo el proceso. Bueno, llevó el proceso de la sentencia y aparte de eso ha llevado en los medios, ya tiene como un cuarto programa que va. Ok, yo voy a querer que ustedes... Quiero que él, ver ahora el cheque. Ajá. Que ustedes se compartan, se complementen para que relaten la historia. Para darle el espacio a él, el cheque es un cheque de 4.300.000 pesos, donde parte de la pandilla, y es la verdad, es pago de sueldos no pagados. Sueldo no pagado. ¿Durante 18 años? Durante 14 años. ¿Por qué 14 años. ¿Tú no recibiste salario en 14 años? En 14, no, pero hay dos preguntas, porque yo quiero dejar Sierra que maneje eso. Pero yo tengo 3 preguntas sobre ese tema que no se le hace nadie. ¿Cuáles son? Si me dejaron de pagar durante 14 años los sueldos, ¿qué era yo durante esos 14 años? ¿Estaba retirado? ¿Estaba suspendido? No. Sierra tiene una fórmula muy linda que dice o era marciano, o era bombero, o era guardia, no saben lo que era. Ahora, ¿qué era? Abogado Sierra, ¿por qué a Pepe Goico no le pagaron su salario de 14 años? Bueno, esa pregunta habría que preguntársela a ellos. ¿A quién? A las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. ¿Quiénes manejaban las Fuerzas Armadas durante esos 14 años? No, lo que pasa es que
Leonel sale en el 12. Ajá. Y el decreto y el retiro de Pepe se genera en el 4. Sí, fue puesto 4 a 8. Fue puesto en retiro. Y Leonel tiene 2 periodos consecutivos. Por tanto, quien maneja todo ese periodo son los guardias de Leonel Fernández y Leonel Fernández. Fíjate que a Pedro Julio Goico Guerrero lo retiran 14 días después de Hipólito Mejía salir del poder. Es decir, 30 de agosto del 2004. Hipólito Mejía sale del poder 16 de agosto del 2004. Lo retiran desde ahí y desde esa fecha el decreto lo esconden. El decreto lo esconden y nunca se lo remiten ni al ejército ni a la Junta de Retiros. Por eso, la Junta de Retiros, para hacerte más corto el cuento, cuando nosotros, luego de una serie de comunicaciones que le giramos al Poder Ejecutivo, lógicamente no se lo podíamos girar a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue el verdugo de Pedro Julio Goico Guerrero, o los militares en torno a Leonel Fernández, que lo pensiona con 19 años. Que lo pensiona con 19 años. 11 meses y 5 días. ¿Y cuánto es el tiempo estipulado para la pensión? La ley de ese momento, que era la ley 873 de 1978, establecía que el periodo mínimo para pensionar eran de 20 años. Mínimo, el mínimo. Y a propia solicitud. A propia solicitud. Aparte de los 20 años, a propia solicitud. Exacto. Eso lo decía en el artículo 225, me parece. Y el 222 señala de esa ley que al momento de pensionarte había una serie de derechos, incluyendo una indemnización. Es decir, un cheque, como se estila en la vida privada. Hay que generarte un cheque, que es el pago de prestaciones laborales, sí, liquidación, llámele como quiera. Este es el decreto. Pero exacto. Este es el decreto. Exacto. Que es mudo, por pero cierto. no menciona a 2 personas, no está solamente Pepe Goico. Habla No, en la policía 1. Déjame decirte para que tú entiendas. Esa persona que estuve arriba se llama, el difunto porque murió, general de brigada Luis Rodríguez Florimón. Si hacemos memoria de ese nombre, el pueblo va a recordar el caso de Moca. Moca. ¿Cuál fue Recuerden el famoso caso de Moca, donde hubo un tiroteo en la caravana de don Hipólito en campaña, ¿no? Y este general fue hecho preso porque no investigó de que correctamente, ¿no? Y cuando volvemos al poder, cuando Hipólito gana, lo repone, es decir, lo reintegra, no, lo reactiva y lo hace general. Pues los dos estamos en ese mismo decreto, mira qué casualidad. Y él muere en búsqueda también de sus derechos. O sea que también corrió la misma suerte. Y murió. Fíjate una cosa, yo no. Luisa. A mí me van a tener que esperar como por 150 años. Fíjate algo en el decreto. Si observas el decreto, te das cuenta que Aquí no tiene una motivación ni una explicación. Es decir, no dice por qué lo jubilan. Sin embargo, nosotros acudimos en ese tránsito y le pedimos a la institución a la que él pertenece, que es el Ejército de la República Dominicana, y si te das cuenta, si puedes observar en esa documentación, que Nuria Piera estuvo en las manos y no la leyó completa. Pásasela a ella, Pepe, por favor. Yo creo que ella la tiene. Que Nuria Piera la tuvo en las manos y no se leyó completa. Si tú chequeas el decreto no tiene apellido. Dice que lo retiran puro y simple. Queda en estado de retiro con derecho a pensión. Sin embargo, míralo aquí el documento. Ese departamento del Ejército de la República Dominicana dice que a él lo retiran por antigüedad en el servicio. Primera contradicción y primera mentira. Antigüedad en el servicio. Cuando el decreto no lo dice. Que el decreto debió bastarse por sí solo. A raíz de eso, entonces, nosotros comenzamos con una serie de investigaciones y luego le giramos una serie de documentación a la Junta de Retiros. La Junta de Retiros nunca nos contesta la información hasta que no amenazamos con demandar al presidente de la Junta de Retiros y a la propia Junta de Retiro como tal. Entonces, en ese interín, esto se genera el 18-12 del 2015. La Junta de Retiro nos contesta con nosotros después de 2 o 3 intimaciones en esta certificación. Y oye lo que dice de manera lacónica, como lo hacen los guardias, que son muy económicos al hablar algunas veces. Y dice esta certificación: el señor Pedro Julio Goico Guerrero no se encuentra pensionado por esa institución. Estamos hablando del 5 de febrero del año 2016. Pero eso se genera, Yulisa,
por un documento, una carta que hacemos nosotros, que tú la... No, esa no. Es No esta. es Esa es la del presidente. Es esta. No, esta carta, donde nosotros le pedimos, La solicitud de sí, certificación. le pedimos, creo que tú la tienes, si no me equivoco. Nosotros le pedimos a la Junta de Retiro que me den 4 certificaciones, 4. Una certificación que indique de manera formal la fecha, día, mes y año en que fuimos puestos en condición de retiro. 2. Una certificación donde se haga contar la fecha exacta en que comenzó a ser formalmente ejecutado el referido decreto arriba indicado. El decreto 1069 del 31 de agosto. 3. Una certificación que establezca la cantidad de dinero que el suscrito ha percibido. Se lo pongo en negrita y en letra mayúscula. Por concepto de pensión desde la expedición del decreto ya mencionado hasta la fecha de hoy. 4. Una certificación que nos establezca la escala salarial de vengada al día de hoy por un coronel de la Fuerza Armada de la República Dominicana. Y le responden a Sierra, lacónicamente, lo que él te acaba de leer ahora mismo. ¿Qué dice la certificación? Que no está Una certificación muy simple. Por medio de la presente certificamos que el señor Pedro Julio Goico Guerrero, cédula 001 1166 195 195-5, no se encuentra pensionado por esta institución. Esta carta mía es del 1 de diciembre y ellos me responden después que Sierra lo intimida, porque no me la querían dar, porque si me daban eso, es cayendo en la fosa, cayendo en la fosa ellos mismos, pero me la tuvieron que dar porque se le intimidó, y mírala ahí donde está. Y eso es lo que ellos entregan. Por estas 4 certificaciones entregan esa sola. Se le intimó. Es decir, ellos dicen puro y simple, usted no está aquí. Pero lo grande es que le solicitamos otro documento, que era que me dieran copia del decreto que me pensionaba. Está ahí, se la pido. No, porque no lo tienen. Como dijo Sierra, no llegó nunca. No Entonces, llegó. Yo lo que quiero es que se aclare bien lo del decreto, porque el decreto comienza a ser el elemento, el génesis de este problema. Es decir, todo tiene un inicio, es el génesis de este problema. Y ese génesis es un decreto ilegal. O sea, el decreto no se registró En parte. en ninguna parte. En parte. Con relación a mí. Con relación a ti. Nada. No dice la razón por el retiro tampoco. Tampoco hay- tú Ni lo a tienes partir ahí. de cuándo es efectivo. Entonces, ustedes reciben una certificación que dice que nunca fue puesto en retiro, Es pero a correcto. pesar de eso no le pagaron son los salarios 3, por 14 recibimos años. tres certificaciones. Le generamos entonces, a partir de esa certificación, como él no es retirado ni pensionado, le enviamos una carta al presidente de la República y le pedimos, entre otras cosas, que como él no está pensionado y no aparece el decreto ni en los Centro espiritual. Exacto. Entonces le pedimos al presidente de la República, En ese momento Danilo Medina. exacto, le pedimos que proceda a reconsiderar, y esta palabra es importante, corregir y dejar sin efecto jurídico alguno el decreto presidencial marcado con el número 1069-2004 en lo concerniente a la persona del coronel Pedro Julio Goico Guerrero, y que por vía de consecuencia se proceda a explicarle y a ponerlo en la condición que se encontraba antes del ilegal decreto. Este documento se lo remiten desde Palacio al teniente general Máximo William Muñoz Delgado, Muñoz que Delgado, era en ese sí. momento el La vi. ministro de las Fuerzas Armadas. Aquí las fechas son importantes. Eso le llega mediante un oficio marcado con el número 46 y es de fecha 26 de enero del 2016. ¿Qué hace Nelson Muñoz? No, bueno ver el concepto. Nelson Muñoz, ¿qué le pone el consultor jurídico? Que ya sí tiene la pelota en su mano, ¿no? Como la tiene ahora el actual. El consultor jurídico le dice a Muñoz Delgado, le remito carta de fulano de tal, de fecha tal, y me permito remitirle la comunicación anexa a los fines de que ese despacho, es decir, el despacho de Muñoz Delgado, nos ofrezca sus consideraciones y recomendaciones al respecto a la mayor brevedad que le sea posible.
Firma doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos ido poniendo en la pantalla para Sí. que la gente vaya viendo todos los documentos que ustedes han ido Sí, mencionando. la razón Pero- de lo que le manda es importante leerlo. Pero nos quedan apenas 3 minutos y necesito que ustedes nos Wow. digan en ese tiempo, el Tiene tiempo que dar se una ha hora ido más. rápido, cuando tú quieras. Necesito que ustedes digan en ese tiempo cuál es el punto en el que se encuentra el proceso en este momento y por qué no se ha resuelto. Si no le pagaron durante 14 años, si no lo reintegraron, si no lo pensionaron, si el decreto era ilegal, si hay una sentencia a favor, Definitiva. sentencia definitiva a favor del coronel Goico Guerrero, ¿por qué no se resuelve? Bueno, habría que preguntarle ahora al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es el órgano que tiene que coger este documento, la sentencia, y remitirle al presidente de la República para que proceda a la ejecución de la sentencia. Hasta este momento no lo han hecho. No, y oye algo interesante. El Estado Mayor General lo único que tiene que tomar conocimiento de la sentencia. Conocimiento de la sentencia. Porque el Estado Mayor General no tiene calidades para discutir ni opinar sobre una decisión final de un tribunal de la República. No lo digo yo. Ese es el proceso. Y segundo, cosa muy interesante. Yo tengo una edad biológica y tengo una edad jurídica sobre este caso. Sobre este caso. Que esto no es que te voy a reintegrar como dice la sentencia y te voy a poner en la misma decisión más atrás pensionado. Porque siguen y continúan violando y yo continuaré en los tribunales. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Es decir, la decisión está ahí. Han querido hablar sobre una resolución del 2018 y hemos dicho y lo mantendremos. Es una resolución ilegal, una resolución que no tiene base legal. La Junta de Retiro no tiene facultades, no tiene marcos legales que no sea la ley 139-13 de la Fuerza Armada, de lo cual ella no tiene capacidad para pensionar ni ascender a nadie. Bueno, y eso es lo que dice la resolución del 2018 que cometió Paulino Sen con relación a mi caso. Porque hay una... Perdón, Pepe, Una- perdón. Quiero saber Mira, si hay más militares en casos sí, como estos. ahí yo solo debo de tener 10 o 15 casos. ¿En por lo procesos menos en similares? carpetas, sí, y en los tribunales. Un dato final. A Pedro Julio Goico Guerrero, con ese cheque, lo que hicieron fue que lo engañaron. ¿Por qué? Porque a él no podían retenerle de sus salarios el 40% y el 20%. Nosotros no sabemos dónde está esa diferencia, a dónde fue a parar, a qué bolsillo fue a parar. ¿Por qué no le pagaron completo si le debían 14 Eso habría que años? preguntarle a ellos. No le pagaron completo y además de eso hay un cheque de indemnización, que es al final cuando ¿Se se lo dieron? pensiona. No, tampoco se lo Tampoco dieron. se lo dieron. No le han pagado sus dineros. O sea, que el cheque de los 4 millones de pesos es un porcentaje de lo que no le correcto. pagaron en 14 Es años. correcto. No, lo que le dio la gana De lo que le en dio. ese momento pagarme. Inclusive yo lo advertí. Y quiero que sepa que todo ese dinero está guardado ahí. Porque yo lo advertí, eso es ilegal. Están haciendo uso de fondos del Estado y fondos propios de descuento que se le hacen a los soldados de la República Dominicana. Y ustedes quieren pagarme con un dinero que no corresponde. Porque para pagarme a mí mis sueldos atrasados, ¿sabe quién tenía que pagármelo? ¿Quién? Haber hecho acopio el ejército y pagármelo el ejército de la República Dominicana. Que esto Porque sí son que sí. sueldos atrasados. Eso es lo que indica la ley. Pero todo eso yo se lo tengo. Lo importante es que sepan que todo el que comete errores, con el caso mío, está empeñando su patrimonio, según la Constitución en su artículo 148. Yo tengo la paciencia para esperar el tiempo. ¿Has pensado en demandar? Porque según lo que veo tienes pruebas que demuestran que lo que dices, al menos en documentos, es así. ¿Tú has pensado, te has sentido en este camino difamado y han pensado ustedes tal vez... De hecho, Bueno, Pedro yo- Julio Goico Guerrero acaba de abrir, de utilizar una oficina jurídica En España. en España, Sí. en su condición de ciudadano español, para que recoja todo lo que hay en YouTube que se ha dicho sobre él y que tenemos todas estas sentencias de sus procesos penales en la República Dominicana, que hay programas aquí que han sido ligeros y periodistas que han sido ligeros, que no han contrastado la información, que al parecer nunca estudiaron periodismo, y yo sí te lo puedo decir, porque yo sí estudié periodismo,
y me hice especialista en legislación de prensa, al parecer no conocen eso. Entonces, él acaba de apoderar una oficina en España para que recoja todos esos programas que se han colocado en YouTube y abra procesos en España. Porque como se trata de comunicaciones donde se pierde la jurisdiccionalidad o se extiende, porque la comisión del delito se genera donde se comete, donde se puede ser capturado el delincuente o donde surte sus efectos. Como se trata de comunicaciones que están surtiendo efectos en España, entonces estos ciudadanos tendrán que ir próximamente. Tengo habilitado un despacho amigo, ellos están haciendo los acopios correspondientes, van a evaluar todos los acopios que se están tomando. Van a demandar en España. No es que voy a demandar en España por ser España. Es que en la Unión Europea existe la reglamentación, la ley más importante sobre difamación que se genere en fruto de las redes. Es decir, ahora mismo acaba la Unión Europea, ahora mismo fresquecito, ¿no?, que todo lo que se considere difamación en periódico de papel, así mismo considerado en las redes. Así mismo considerado en las redes. Y yo voy a hacer uso de ese proceso, porque yo estoy cansado. Entonces yo voy a hacerlo en un país donde primero tiene cultura de eso, tiene reglamentaciones y leyes, y como me dice Sierra, lo que suban aquí hoy de mí, en el Cuerno de África se ve. Así es. En el Cuerno de África se ve. Entonces ya con eso se está violando el proceso. El debido proceso, el respeto a mí, que decidí no callar. Ya está bueno. Se acabó el silencio. Claro. La pandilla, estamos preparados para la pandilla, lo que sea pandillen. No tengo problema. Bien, Pepe, gracias. Las puertas de CDN están abiertas para ti siempre. Concho. Para Manny Sierra también. Igual para el Ministerio de Defensa, si entiende que en algo de lo que se ha dicho aquí ellos necesitan algún derecho a réplica. No, yo CDN quiero, también está abierta para ellos. Déjame citarlo. Yo no, en ningún momento, la administración actual del Ministerio de Defensa, ni con un Petro de la Rosa me atrevo yo a tocarlo. Inclusive la misma sentencia es clara en ese caso. Todo esto viene para atrás. Lamentablemente le ha tocado al director de la Junta de Retiro actual, que es un buen amigo mío. Estuvimos juntos en la primera brigada. Pero no fue su proceso. No fue su proceso, pero él es el irresponsable ahora. ¿Verdad? Y el ministro de la Defensa, el general Carlos Luciano Díaz Morte. Amigo tuyo también. No, amigo mío no. Por donde él se tira yo busco que sea más alto. Simple, es decir, yo con él no tengo límite. No tengo límite. Creo que es el único ser humano sobre la tierra que yo no tengo límite. Pero son amigos tuyos. A su decisión de él. ¿Y no resuelven eso, Pepe? Eso... Bueno, él lo va a resolver porque tiene una decisión de ley. Y él pone su patrimonio, pone su institución en riesgo, porque el que no va a parar soy yo. Lo que me corresponde como ley. Todo mi proceso es ley. Nada de altanería, ni de que me voy a amarrar con una cadena en un potelú, ni nada de eso. Lo legal. Lo que sale de la ley. Lo legal. Muy bien. Gracias. Gracias a los dos. Pedro Julio Goico Guerrero, conocido o bien conocido como Pepe Goico, y su abogado Manuel Sierra han estado con nosotros en la noche de hoy.